Matutino Su Mundo. Bueno, aquí en la entrevista central de este jueves tenemos un programa muy especial porque siempre que tenemos la oportunidad de hablar, de conversar, de debatir, de discutir con un hombre de su profundo calado intelectual y su rectilínea posición histórica en el orden político, siempre nos llena de mucho placer y engalánestese como es nuestro buen amigo y camarada Miguel Mejía, secretario general del Movimiento Izquierda Unida. Buenos días, camarada. No hay mejor forma de empezar la mañana que entre amigos. Así es. Amigos de vieja data. Sí, señor. Y solamente ustedes me pueden desplazar a este lugar tan distante. Le dejé un recado a Ismael para que saque un poquito más para adelante, ¿verdad? Sí. Estamos en eso, estamos Ismael en eso. no está viendo desde su casa, ahora arropado. Sí. Y no deje Oye, llegar aquí tuve que salir a las 5 de la mañana de mi casa. Pero bueno, de eso se trata la vida. ¿Y cómo está el partido, Miguel? Mira, vamos muy bien. Tú sabes que el partido nuestro es un partido doctrinal. Y nosotros en las últimas elecciones nos abstuvimos. Nos abstuvimos con un criterio que lo hicimos público bajo el título de decidimos preservarnos. Porque nunca antes se había visto esa piñata en la clase política dominicana y convirtieron el ejercicio político en una carnicería. Yo quiero un pedazo de aquí, de aquí, de aquí, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, nosotros no teníamos condiciones para revertir eso. Y pese a que nosotros creemos en la unidad amplia, diversa y plural, y ya teníamos más de 20 años en el ejercicio del gobierno, gobernando con los partidos, con el PLD, que iniciamos la relación con Juan Bosch vivo, suscribimos un acuerdo político con Juan Bosch vivo y participamos en los gobiernos del PLD, tanto con Danilo como con Leonel. Vimos que se entró en un proceso de descomposición y nosotros hemos decidido preservarnos y nos abstuvimos, pese a que teníamos legisladores, teníamos regidores y demás. Yo creo que en la política, sea electoral o la que sea, no solamente se debe procurar la suma aritmética. Yo creo que la suma aritmética es importante, es determinante, porque determina el triunfo electoral. Pero si tú la acompañas, la suma aritmética, con un buen programa de gobierno y la suma de valores, entonces sí le estaríamos haciendo un gran aporte a la sociedad dominicana. Pero ahora nos ocupamos más de la suma aritmética y entonces se aplica el adagio de que tiene más saliva con más hojaldra. Entre los propios compañeros se hacen trampas, porque entre los propios compañeros, cuando tú ves que están bailoteando internamente, gente que tiene hoja de servicio, que tienen mérito, que son un referente moral y ético en la sociedad, llega cualquier improvisado, pero si llega con dinero, esa hoja es opacada. Y me quedó grabado el caso de José Joaquín Vidó Medina, que llegó a ser rector de la UAS, hombre muy cercano a Juan Bosch, pero un hombre muy ético, venía de origen muy humilde, había sido sastre en Barahona, le decían Chichi el sastre. Y yo hice una gran amistad con él cuando fue rector de la UAS. Y me dio mucha pena cuando están bailoteando en el PLD, que llegó un muchacho de Cristo Rey, porque tenía dinero, Elías Cerulle, a competir con Vidó Medina, cuando debía ser algo automático. Y eso se da no solamente en el PLD, se da ya en todos los partidos. Quizás el PLD fue el último en asumir ese tipo de conducta. Entonces, hay una degradación del ejercicio político y nuestro partido que se ha sintonizado, o hemos tratado de sintonizarnos, conociendo un nuevo tiempo, de no ver la solución a los problemas dentro de un marco de una unidad meramente ideológica. Hemos planteado que los problemas de la humanidad son tan grandes y tan complejos que no puedes tú encararlo ni buscar soluciones desde un ángulo meramente ideológico. Tiene que unificar el universo de intereses
Y por eso hemos estado planteando la necesidad de una unidad amplia, diversa y plural. Y bajo ese concepto comenzaron una ola de gobierno progresista, que empezó con Lula, con Chávez, con Rafael Correa, con Evo Morales y demás. Fue bajo ese criterio, no fue una unidad ni un programa ideológico, fue dentro de ese concepto. Que luego ha venido en cascada, cayendo. El más reciente fue el domingo, con Libre en Honduras, donde los Zelaya perdieron de la oposición, de la derecha. De la derecha. Claro, ahí hay un componente que ha cogido mucha vigencia, que era narices de Trump. Ya Trump lo hizo con Argentina. Yo le doy el préstamo a Argentina si ustedes votan por mi ley. Y eso tiene algún impacto. Porque claro que sí, claro que una sí. potencia económica, militar. Entonces, pero en este caso, agarra, fíjate el extremo que se llega, mira a los niveles de degradación que se está llegando en el ejercicio de la política. Juan Orlando, el presidente saliente de Honduras, al día siguiente de entregar, lo sacaron encadenado. Pero vamos para allá, Miguel, discúlpame. Vamos para allá, para la región, vamos para allá, para la región. Lo que quiero es porque hablamos del Movimiento Izquierda Unida y tú estás planteando algo muy serio en términos de la reorientación. Me gustó ese concepto, decidimos preservarnos. Ayer aquí estuvo don Temístocles Montaz y abordó el tema, para que luego pasemos al tema de Venezuela, Miguel, y a lo de la región, obviamente. Pero ayer estuvo aquí Temístocles Montaz. Juan Temístocles Montaz. Claro que sí. Una tremenda entrevista nos dio ayer. Y dijo, con relación del narcotráfico y la penetración del narcotráfico en los partidos, podría llevarse de encuentro el sistema de partidos en nuestro país. ¿Qué ha fijado posición el MIU respecto de este tema del narcotráfico en los partidos? Bueno, pero es que cuando te hablo que están en una carrera de suma aritmética y están depreciando los valores, entra todo eso ahí. Contemos una gran amistad, porque cuando nosotros en el 93 hicimos un acuerdo con Juan Bosch designó de enlace al Movimiento Izquierda Unida a Juan Temístocles Montaz, a Leonel Fernández Reina y a Danilo Medina. De los tres, dos han sido presidentes. Y eso nos permitió desarrollar una amistad más allá de lo político. Con el Temo, evidentemente, he tenido alguna diferencia que la he ventilado públicamente, porque él tiene un pensamiento económico muy neoliberal, muy tecnócrata. ¿Ves? Eso no me lleva a mí a disminuir el afecto que tengo que él, pero es un problema meramente político. Entonces, cuando nosotros hacemos ese enfoque que tiene un carácter ético y moral, y decidimos sacrificarnos, porque realmente si aquí hay un episodio que tiene fecha establecida y que la clase política no puede mantenerse al margen de ello, porque los tiempos han cambiado, ya no estamos planteando transformar la sociedad por la vía armada ni no la montaña, sino a través de un proceso democrático. Pero cuando el proceso democrático se contamina de manera colectiva, entonces es preferible oxigenarse, medir la temperatura y replantear una nueva inserción que tenga contenido, que tenga valores. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y hemos decidido recorrer un camino solo, fijar posiciones solo. Aquí nosotros comenzamos a advertir hace tiempo que aquí había una crisis de soberanía. Y llamamos a constituir un frente por el rescate de la soberanía, a partir de la presencia de la visita de Marco Rubio. No porque fuera Marco Rubio el secretario de Estado norteamericano, sino por lo imprudente que fue y lo permisivo que fue el gobierno de tolerarle una serie de presiones que son lesivas a la soberanía nacional. Hemos planteado posiciones aquí frente a la crisis eléctrica, lo que nos llevó que Celso Marrancini pues, nos mandara un acto de alguacil intimándonos de que nos iba a someter a la justicia, porque nosotros hemos dicho que él es tan reiterativo en ese fracaso y que además es una falta de ética él ser juez y parte de sus intereses, porque él vende energía sin producir energía, está en la industria de la venta de energía y entonces él es el que administra y dirige la energía pública.
y que además de eso llegó debiendo con una deuda a la CDE, que lo dijo Jaime Aristides Escudero en un artículo, que llegó debiéndole 108 millones a la CDE y de repente se saldó esa deuda, pero no ha desmontado el cheque ni a la cuenta que la depositó, y nosotros entonces comenzamos a cuestionar eso, que tiene un componente ético pero también un componente técnico. Además, el fracaso lo estamos viviendo. Y eso hizo, bueno, que él nos sometiera, porque nosotros dijimos, bueno, a 3 presidentes le habíamos observado que lo improcedente de tener este señor ahí dirigiendo la política energética del país. Se lo dije a Leonel cuando lo puso. Y le llevé un dossier con todos los soportes. Leonel está vivo, yo lo estoy echando públicamente, diciéndole por qué ese señor no podía dirigir la CDE, que era como se llamaba en ese entonces, donde habían email que estaban transfiriéndose empleados, utilizando empleados de la CDE a darle mantenimiento a su empresa, transfiriéndose clientes y una deuda que tenía, un desorden a Leonel. Llega Danilo y yo vuelvo y reitero, siendo coherente, a Danilo, y Danilo me escucha. Entonces cuando entra Bichara, ¿usted se acuerda que Bichara fue que sustituyó a Celso Marrancini? Rubén Bichara. Pero llega Luis Abinader, entonces yo retomo el tema. Para Luis Abinader él es un apóstol, el que más sabe, cosas. Digo, bueno, ¿Celso o Luis? Celso. Celso, yo solo planteo. Él es el apóstol del sector eléctrico. Sí, él es el sal, pero para Luis él es un apóstol. Pues yo lo discutí en privado con Luis. Digo, bueno, yo quedo en libertad de yo enfocar mi punto de vista cara al pueblo. Y retomé el tema. Entonces cuando él me manda un acto de intimidación, pues yo dije una expresión que es muy universal, que cuando comencé a hurgar de dónde es el origen de eso, yo le dije, este es un perro huevero. Ustedes saben que los perros hueveros son aquellos que le queman la boca y vienen comiendo huevos. Pues yo vengo con 3 administraciones diciéndole lo mismo. Y la incapacidad está ahí. Aquí se dio un blackout. Y aquí no se ha dicho al pueblo cuáles fueron las razones técnicas de eso. Si fue un sabotaje, si fue una incapacidad. Pero aparte de sí, Miguel, el órgano coordinador que se llama OCE, órgano coordinador del Sistema Interconectado de Energía, dio un informe, fue un error humano. Bueno, ¿y dónde están las responsabilidades? ¿Cuál es la responsabilidad? Que quitaron a un... 2, el del metro y al de la IT, el de la empresa de transmisión eléctrica. Ajá, ¿y quién fue que cometió el Pero error? eso es parte de la pugna interna de ellos. No es por un problema de eficiencia ni de rendirle pleitesía a la sociedad que paga la consecuencia desde todo punto de vista. Lo hacen. Con lo del metro, tomaron una medida, quitaron a ese muchacho de ahí, le dieron más poderes a un muchachito que está ahí, que todo el mundo sabe lo que está haciendo, que está alineado con una empresa internacional, francesa, entre otras cosas, habiendo técnicos competentes, porque mira, ahí hay un muchacho que se llama Leonel Carrasco, que fue de los fundadores. Lo que pasa es que ese es leonelista, ese de Villajuana. No, pero no, él es el compañero de infancia de Leonel, Sí. pero es un técnico que de los fundadores que conoce eso y tiene el anonimato. Así Un es. técnico. Usted está diciendo que Pavel, Jael Ya- Isa. ya- Yael Isa tiene más compromiso con el sector privado que con el gobierno. Y con empresas internacionales. Yo solo he dicho al presidente Luis. ¿Qué usted le ha dicho? Eso, cuando se estaba haciendo la licitación del monorriel de Santiago, que habían varias empresas compitiendo, él que estaba en la coordinación de eso, estaba favoreciendo a otras, y uno sabe cuáles son los mecanismos, uno tiene la información, y yo se lo dije a él, y lo he dicho otra vez públicamente, con un sentido de asentamiento y de transparencia y de eficiencia de los recursos públicos. Qué raro que Graimer no te ha preguntado que si tú manejas la información de que se quiere privatizar el metro de Santo Domingo, entonces por ahí hay como una conectividad o una
asociatividad, una vinculancia, dicen los abogados. O sea, tú nombras a un nuevo gerente del metro que representa intereses yo me imagino cuál es la empresa francesa que está vinculada a la construcción y Pero operatividad. el presidente anunció que Macron iba a visitar a Santiago si se daba la cumbre aquí. La cumbre no se dio y Macron se quedó enganchado, pero todo eso se está haciendo. ¿Tú crees que hay un plan de privatizar el metro con la designación de este joven? No. Yo creo que este joven lo que está defendiendo son intereses. Okay. Son intereses. Y por eso han concentrado demasiado poderes en ese muchacho. Fíjate que quitan a Rafa Santos y lo ponen a él. Una función honorífica en términos salarial, pero le concentran todos los poderes a él. Yo no sé qué tan gran experiencia tiene ese muchacho en ese sentido. No, dice que de la cuadra de Joel Santos, ¿Eh? que es del equipo de Joel Santos. Él viene de la época de Gustavo Montalvo. Pero yo pienso que gente como Leonel Carrasco, que es un héroe anónimo que está ahí, y que es verdad que de Villajuana se crió por un tipo decente, técnico, que conoce eso, que conoce, él es el alma de eso, y no lo consultan. Pero yo quiero preguntarle a usted, si usted dice, por ejemplo, que Yael Issa, el director de la OPRED, que también maneja el fideicomiso ese, el FITRAM, está defendiendo sus intereses y el presidente Luis Abinader lo designa en una segunda posición. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Qué se busca con esto? De designar a una persona en dos posiciones importantes, estratégicas, para que defienda sus intereses. ¿Y qué es lo que está defendiendo Celso Marrancini en la parte eléctrica? Celso Marrancini es dueño de la Multiquímica, una empresa que vende energía sin generar energía. ¿Eso es corrupción entonces? Yo no sé. Yo te ¿Cómo estoy así, citando el Miguel? caso. Tú me dices a mí, ¿Celso Marrancini es o no es el dueño de Multiquímica? Sí, es el dueño. ¿Vende, no viene de esa área? Sí, vende ¿Y energía. cuál es el hijo de Celso? ¿Qué funciones tiene el hijo de Celso? Presidente del CONEP, Celso Juan Bueno, entonces Marrancini. parece ser que representan esos sectores, se sienten cómodos con él, y él es un representante más que de los intereses de los infelices del pueblo dominicano, es de esos sectores, que son los músculos que lo soportan a él. Entonces este muchachito, que ahora también le concentran más poderes de lo que tiene, también viene por ahí. Ahí. Vámonos para Venezuela, vámonos para Venezuela. Pero espera. Pero- Miguel, ¿cómo Celso vende energía? Él es un generador Él tiene una privado. empresa generadora. Sí. Pero tú dijiste que él no vende, que le pagan una energía que él no vende. No. Que ese negocio vende energía sin producir energía. Es como una especie de intermediación. Cuando empezó él era así. Pero ya con el tiempo que él tiene ahí, ya le ha hecho un reacomodo jurídico, técnico jurídico, para justificarse tener esa función. Para mí es antiético. Para mí es antiético que tú pongas una gente que sea juez y parte de sus intereses. Está bien. ¿Entiendes? Mira, en el primer gobierno de Leonel, cuando existió el noble programa de Petrocaribe por la generosidad de Hugo Chávez, Hugo Chávez me planteó a mí crear la Pompona Populares, que era este almacenamiento del GLP para que las organizaciones comunitarias compraran el gas a precio de costo a Venezuela y se la vendieran ellos mismos. Yo dije, bueno, pero es una cuestión social que le quita presión al gobierno y que abarata costos de la canasta familiar. Tú lo ves así, espectacular. Pero yo no conocía mucho la autoridad del Estado, estaba comenzando. Luego me doy cuenta que comienza a boicotear eso, yo no le veo sentido, ¿por qué se oponen a esto? Y era que los distribuidores de gas, de un gas que era subsidiado por el Estado, se vendían y se pagaban del mismo palacio. Y en una me lleva un alto funcionario palaciego, mi oficina de palacio, a un dueño de una distribuidora de esa para que yo le abra un espacio en el mercado venezolano para traer gas.
Yo no estoy aquí para responder intereses del grupo. Yo estoy aquí para responder los intereses del país. Ya tú sabes lo que se derivó de ahí. ¿Entiendes? Miguel. Yo tenía, perdón, para que tú veas. Sí. Yo tenía un vehículo, una Mitsubishi, que había heredado de Ángel Miolán, que era secretario de Estado sin cartera, y yo lo reemplazo a él. Entonces ese vehículo estaba dando mucho tormento, que ya estaba un poco... Peleado estaba. Estaba peleado. Le correspondía al administrativo del entonces cambiarme el vehículo, porque yo le decía, cuando terminemos esto, va a aparecer más costo en reparación de este vehículo que lo que vale comprar un vehículo nuevo. Sí. Entonces el tipo, en retaliación a yo no complacerlo, cuando me llevó al distribuidor de gas, que tenía un vínculo familiar también, para que tú sepas, y como él era administrativo, él era el que compraba y él era el que pagaba. ¿Tú ves? Entonces yo fui de Leonel. Siempre mi relación con el presidente. Yo, mira, está pasando esto. Y yo no quiero el vehículo ese. Nosotros llegamos aquí con vehículo y con armas. Nosotros no necesitamos ni vehículo ni de armas del gobierno. Así que te descargo tu cosa. Y entonces el tipo después en la tarde me llama, el administrativo, y me manda un formulario. ¿Y quién era? Porque usted no me decía el administrativo. Te voy a decir. Y me manda un formulario. Un formulario. Sí, él es muy ingenuo. Él es, sí, cárgalo, Miguel. Voy a cargar. Mira, y era vecino tuyo de oficina. Sí. Era así, y uno hacía así para el despacho. Lo voy a cargar, lo vamos a acabar, lo vamos a mecer. Bueno. Entonces me mandó ese formulario, porque ya Leonel reaccionó, para que yo lo llenara. Entonces, el gobierno me iba a entregar un vehículo nuevo, pagando el 50%. El 50% lo pagaba yo por ponerlo al servicio de mis funciones. Y yo terminaba siendo el dueño del vehículo. Digo, eso se está haciendo, pues yo no quiero hacer eso. Saco un vehículo del Estado, que cuando yo me vaya de esto, porque esto es muy transitorio, le quede al Estado. Yo no entro en eso. Y a partir de ahí, los vehículos que he usado son míos. Son míos, porque esa es la lección que uno le da a esto. Sí. Mis vehículos son míos. Que tú sepas. ¿Y cuál fue la consecuencia de que ese funcionario, en administrativo de la presidencia, que tenía un vínculo familiar con el dueño de esa distribuidora del gas, que son los que controlan el 80% del mercado del gas, pero no le interesaba que los infelices, una franja de ese mercado, lo cogieran para abaratar costos, un plan social, porque ese Petrocaribe tenía un contenido social. No le interesaba el 100% del mercado. Pero ¿por qué usted no menciona quién eres el ministro administrativo? Porque eso es importante decirlo, porque estamos aquí hablando con transparencia y con objetividad. Mira, ella trabaja en Palacio y ella sabe decir quién es. No, yo no sé, no, a mí no me metan en ese lío. Miguel, lo vimos disfrutar de la belleza de Venezuela hace unos cuantos días. Y yo, pues, quiero hacerle la siguiente pregunta. Ese es un tema que me divide los afectos con mi amigo Graimer Méndez. No, sí. Pero mucho, de manera oceánica. Pues yo lo quiero como quiera. Yo sí soy plural. Sí. Miguel, ¿por qué usted decide visitar Venezuela en estos momentos donde el gobierno dominicano apoya las políticas del gobierno de los Estados Unidos contrarias completamente a la de Nicolás Maduro? Vamos a la pausa y venimos con ese tema. Bueno, en esta entrevista histórica con Miguel Mejía, repasando los aspectos políticos y por supuesto la noticia que ha recorrido el mundo, su encuentro con Nicolás Maduro. Ana Daisy. Bueno, la pregunta es la siguiente, don Miguel. ¿Por qué usted decide visitar a Venezuela en estos momentos donde el gobierno dominicano mantiene una estrecha relación con el gobierno de los Estados Unidos, que es completamente contraria a las políticas de Nicolás Maduro? Pues yo, desde que estoy en el gobierno, he tenido matices con el gobierno, en base a lo que le explicaba al inicio de esta conversación. Es una unidad amplia, diversa y plural. Hay puntos que no son coincidentes. Yo no puedo llegar a una función pública para renegar de mis amigos, ni para reducir mi espacio. Entonces, yo tengo que ser consecuente con mis amigos desde el punto de vista político, ideológico y afectivo. Venezuela está en un momento de un cerco sin precedentes en los 25 años de ejercicio de gobierno que tienen ellos ahí,
un cerco militar, amenazado. Yo tengo una amistad con Nicolás Maduro que la heredo del presidente Chávez. Si yo soy amigo tuyo, tú cometes cualquier delito y vas al hospital o vas a la cárcel, yo no voy a dejar de irte a ver, porque ¿dónde está la amistad? La amistad tiene que ser en todos los momentos. Entonces yo fui a reiterar mi amistad, que está sustentada en una razón política, ideológica. Y fui a eso, un momento de dificultad. Aquí estoy. Y él quiso hacerlo público, yo no tengo ningún problema. Porque yo no puedo ocultarle a ustedes, que son mis amigos, cosas que el enemigo la sabe. Porque desde que tú compras un boleto que va para un sitio, ya estos organismos de inteligencia nacional e internacional saben todo eso. Entonces ustedes que son mis amigos, yo me voy a salir discreto de ustedes y ellos todos lo saben. Entonces yo fui públicamente a una visita. Ahora, no fui con un lenguaje de guerra, no fui a llevar un fusil, ni un misil, ni nada de eso, sino a procurar que se busque un punto de apenimiento que pueda evitar el derramamiento de sangre. ¿Y cuál es de eso? Es una política, una diplomacia de paz, una medida de diálogo. Ya la República Dominicana tiene autoridad para hablar de eso, porque Leonel Fernández, Zapatero y Martín Torrijos hicieron esa mediación de paz en un momento de mucha tensión. Y la República Dominicana fue escenario para ese diálogo. Y se avanzó bastante, porque en esa época se definió el calendario electoral, se pusieron presos en libertad y se creó un estado de detención, se sacaron la guarimba de la calle a través del diálogo. Eso no avanzó más porque a los Estados Unidos no les interesaba ningún tipo de entendimiento, lo que les interesaba era la confrontación. Se está renovando de nuevo la crisis, alegando un tema electoral de que si hubo SATA, si no hubo SATA, si ganó, si hizo trampa, no hizo trampa, pero resulta que el fondo es otro, que no es ese. Pues ya no se está hablando de eso, ahora se está hablando de un narcoterrorismo, de un presidente del cartel de los soles, y hacen un cerco violentando todo el derecho internacional, comienzan a hundir lanchas sin poder demostrarle al mundo si esos ciudadanos que van ahí son narcotraficantes, si esos ciudadanos que van ahí o llevan alguna tilapia, algunos peces que hayan pecado, o si llevan droga. Yo creo que a ellos les da mayor rentabilidad interferir esa lancha. Y aunque sea droga, tienen que apresarle a hacer un juicio. Eso está fuera de todo el derecho internacional. Evidentemente. Exactamente, una actitud guerrerita totalmente. Y antes de ayer, Trump en su último gabinete dice, ya nosotros tenemos identificados los lugares donde vamos a bombardear a Venezuela. Pero en la conversación que tuve con Nicolás Maduro, él me había comentado que había hablado 2 veces con Trump. No me competía a mí decir eso, le competía a la parte decirlo. Pero ya porque los norteamericanos son sucios, ellos oficialmente no dicen, hablamos esto, hablamos lo otro, pero ellos comienzan a filtrar a través de los medios norteamericanos lo que ellos quieren. Ahora, en la norma de la Casa Blanca, una conversación de Estado es obligatorio grabarla para su memoria. Yo no sé si en Miraflores es obligatorio grabarla, pero estos no son ninguno bobo. Estos también se saben defender. Entonces, ninguna de las dos partes pueden distorsionar lo que se habló ahí, porque tienen forma de demostrarle al mundo qué fue lo que se habló ahí. Entonces, cuando ya ellos comienzan a decir eso, entonces me preguntan aquí, yo me había tenido de hablar, porque yo no soy ni vocero, ni estoy autorizado en una conversación tan íntima, a estar divulgando cosas, pero cuando ya comienzan a salir cosas, y yo sé que lo que me ha dicho el presidente Maduro no va en la dirección de lo que me está diciendo, yo no, ellos hablaron. El primero que dice que ellos hablaron soy yo, ya Nicolás ya lo dijo ayer en una manifestación. Ahora, lo que el presidente Maduro me ha dicho a mí no va en el temperamento de lo que está diciendo Trump, que le está diciendo, te estoy combinando a que te vaya y te doy garantía de que te lleve tanta gente. Eso no fue lo que hablaron. ¿Qué fue lo que hablaron? Fue una conversación cordial, respetuosa, e incluso donde él lo invitó a visitar a Washington. ¿Entiendes? Entonces, yo que he oído la versión, no me está contando nadie, sino del actor principal, veo, y conociendo ya la naturaleza de esta gente que son mentirosas, digo, eso no es la verdad, eso no fue lo que ellos hablaron, ¿verdad? Ahora,
pese a todo eso, hay una contradicción. Porque ¿cuál es el pretexto de hacer un cerco con Puerto Rico, con Guyana, con República Dominicana, no sé con qué otro país más, un cerco? Tiene el portaavión más grande del mundo, el Gerald Ford, parqueado ahí, ¿verdad? Tienen bases militares en Puerto Rico y ya el presidente dominicano, lacerando nuestra soberanía, en una actitud evidentemente servil, sin precedente en la historia política dominicana, ni siquiera Trujillo en su época fue capaz de hacer eso. Primero, mete un gol y la sociedad, y ustedes los comunicadores como que no se dieron cuenta, cuando él saca un decreto diciendo, este decreto es para combatir el cartel de los soles, de manera puntual y específica. No dice el decreto para combatir el narcotráfico, para combatir el terrorismo, con lo cual yo estoy de acuerdo. Combatir el narcotráfico seriamente y el terrorismo seriamente. Saca ese decreto que no es otra cosa que permitir el uso de nuestro espacio aéreo, marítimo y terrestre de la República Dominicana. Ese es el propósito de ese decreto, pasó desapercibido. Viene el secretario de Guerra y entonces él hace un acuerdo de manera muy específica de permitirle que use el aeropuerto de San Isidro, que es un aeropuerto militar, como ustedes saben, y el aeropuerto internacional Las Américas. ¿Para qué eso? Para agredir a otras naciones, para ser parte del cerco. Tampoco hay precedente de eso. Pero además se están parando en una ley del 95 que fue superada con la modificación, con la reforma de la Constitución que se hizo en el 10, que se conoce como la reforma de Leonel, y donde surge el Tribunal Constitucional. O sea, eso debe ir al Congreso e ir al Constitucional. O sea, que desde el punto de vista jurídico constitucional es ilegal. El entreguismo de este muchacho de esta manera tal que se entrega a ellos y ya nosotros somos parte de esa agresión, de ese concierto de agresión que están queriendo hacer con un gobierno que ellos, en nombre del narcotráfico, quieren detutanarlo por la vía violenta. Pero ironía de la vida, hay unas elecciones el domingo pasado en Honduras, hay un presidente, un expresidente, que al día siguiente de bajar de ahí, se lo llevan encadenado, ellos mismos, la DEA, lo condenan a 44 años y le ponen una multa de 8 millones de dólares. Y en la antesala de las elecciones, para que tenga una repercusión en el Partido Nacional hondureño, Trump dice, no, le voy a dar el perdón, lo voy a poner en libertad. Todo eso es para hacer uso de su poderío. Pero, ¿qué contradicción? Tú estás liberando a un narcotraficante condenado por un tribunal norteamericano y tú estás hablando, exhibiendo que tiene una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Entonces, evidentemente es todo un manto, un propósito. Andan detrás de la riqueza de Venezuela, del petróleo, del oro, como lo hicieron con Irán, como lo hicieron con Libia. Eso es el fondo es eso. Ahora, ¿qué busca la República Dominicana inmiscuyéndose en eso? Ya lo hizo y fue una de las razones de mi ruptura con Abinader, cuando yo dije que convirtió el símbolo del poder político dominicano, que el Palacio Nacional es un vertedero, contrajo toda esa basura para meterlo ahí. Y dije responsablemente que usted tiene un lugar reservado en la historia. ¿Cuál es? El Zafacón, para allá que usted va. Y con todas estas actuaciones que está haciendo... Eso tú lo estás reiterando. Tú lo estás reiterando. Sí, claro. Con todas estas actuaciones que está haciendo, que no expresa el sentimiento de la mayoría de los dominicanos, sino de su compromiso, y habrá que ver qué pasa con eso y por qué lo está haciendo. Porque como decía Juan Bosch, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Aquí hay muchos extraditables que están diciendo allá a quienes dieron dinero en campaña, y los gringos están, el fichero lo están engordando, y yo no me estoy inventando eso. Según su conversación con Maduro, ¿usted cree que Maduro estaría dispuesto a salir del poder
mediante una negociación. Maduro está dispuesto a entrar en un diálogo dentro de un marco de respeto. Sí. Dentro de un marco de respeto y dentro de un marco también del derecho soberano. Paz en soberanía. Nuevas elecciones. Porque eso es un tema que le compete a los venezolanos. Miguel, nuevas elecciones. Maduro puede convocar a nuevas elecciones. Eso debería ser parte de una agenda a discutir entre los venezolanos. Porque ¿qué es lo que ellos han logrado con eso? Consolidar el gobierno, consolidar el partido de gobierno y dividir la oposición. La sucesión. Porque ahora María Corina anda por un lado y Capriles anda por otro. Miguel, ¿cómo sería la sucesión en caso de que Maduro ceda por la paz? Los Rodríguez serían de él, sí. No, yo creo que no se puede adelantar el juicio. Lo que hay que procurar una solución dentro de un marco de soberanía y una solución dentro de un marco de la diplomacia y de la política, no de la medida de fuerza, no con la carabina en la cabeza, no con los portaaviones, no con el cerco, no hundiendo lanchitas de pecadores y no inventándose cosas con la doble moral. Porque lo que ellos le están exigiendo o le están creando el estigma a Venezuela es muy contradictorio con lo que ellos están haciendo con el indulto de Juan Orlando, condenado. Entonces, ¿de qué es narcotraficante? Entonces, ese poderío que lo pongan ellos a proteger su territorio, porque si no hubiera mercado, no hubiera producción de droga. ¿Y cuál es el mayor mercado que existe en el mundo, el consumo de droga? Los Estados Unidos. Entonces, aseguren su frontera para que no les entre por ahí. Y estoy en contra del narcotráfico, estoy en contra del terrorismo, pero de manera real, no coger eso como un pretexto para justificar una injerencia y una imposición y una agresión militar como lo están haciendo en otra parte del mundo. Llegamos a la parte final. Pero déjame preguntarle sobre los derechistas cubanos que están aquí. Ayer no viste la rueda de prensa. Sí. Ajá. ¿Usted no vio una rueda de prensa de la ultraderecha dominicana y de centroderecha pidiendo un proceso de democratización en Cuba ayer? Bueno, pero mira, a veces se abusa de la hospitalidad. Cuando un extranjero es acogido en un país, tiene limitaciones para expresarse para alguna acción. No se puede abusar de la hospitalidad. Yo no la vi, pero dentro de un marco democrático, dentro de un clima de paz y de respeto, eso es permitido, dentro de un marco del orden, que se haga. Que tengan ellos razones, yo creo que no tienen ninguna razón. Eso es un grupo que están financiados de Estados Unidos y lo utilizan aquí como cabeza de playa para golpear y meterlo en la hoja de ruta que ellos quieren. A mí no me preocupa eso. Aquí hubieran ministros de este gobierno que estaban dirigiendo la guarimba antivenezolana, porque ahí estaba no. Entonces se acuerda el 16 de agosto que se fue a Huivia a arengar y puso a su mujer a cantar y anda con Iván Duque, porque también han convertido este país en un refugio de fugitivos. De fugitivos, y él es el patrocinador de todo eso. Vamos a llamar la cosa por su nombre. Gracias. Miguel, El país esto lo han convertido en una cueva de fugitivos. Nos vamos. Lo que no puede hacer Iván Duque allá en su país, porque no puede hacerlo, o Peña Nieto, que está viviendo aquí, toda esa gente, y tú andas para arriba y para abajo, haciéndole lobby y todas esas cosas, y ahora anda con la embajadora norteamericana, y qué bien que sea hospitalario, pero hablo dentro de un marco de dignidad y de respeto y de las leyes dominicanas. ¿Y quiere ser canciller? Miguel, ¿cuáles riesgos? Sí, quiere ser canciller, claro. Miguel, ¿cuáles riesgos? Ellos no tienen mucha alternativa, no tienen mucha gente que pueda hacer un papel que represente el país dignamente. Miguel, ¿cuáles son los riesgos políticos y personales que usted ha asumido por mantener esa postura ante el gobierno de Luis Abinader? Bueno, la discriminación laboral, vamos a decir, la discriminación social, porque aquí hay gente que no son como ustedes, que son plurales, que conceptualizan, que defienden su punto de vista, aunque no coincidamos, pero son respetuosos, actúan dentro del marco de la ética profesional. Y yo estoy preparado para eso. A veces hay que ir a los programas con un chaleco antibalas, porque hay gente que están predispuestos. Y no, de manera incluso fanatizada. Ustedes, yo sé que muchos no coinciden con el problema de Venezuela, y yo solo respeto y lo entiendo.
Ahora, vamos a conceptualizarlo. Vamos a educar a los televidentes, vamos a educarlo. No le vamos a dar rienda sienta a nuestras emociones, a nuestros criterios, y no vamos a hablar aquí cosas por hablarlas. Vamos a sustentarlas. Llegamos a la parte final, Miguel, una gran conversación realmente. Tu experiencia en estos temas. Yo espero que nuestro amigo Roberto Santana, que fue de lo que más insistió para que yo viniera, me levantara a las 4 de la mañana, que iba a mandar y que buscó un picapollo, no sé a dónde buscó un picapollo. No sé dónde lo abren a las 8. No sé dónde lo van a buscar un picapollo a esta hora. Pero él dijo que va a estar un sillón con un picapollo. Vamos a pedirle que nos mande un video para que Jaime lo quede mal y que esté viendo el programa. Me quedó mal porque los picapollos chinos no abren a las 8 de la mañana. Los pronósticos en tu experiencia, Roberto anda para La Parra hoy, en esto sin precedentes en el día de hoy en La Parra. Mira, tu pronóstico en los próximos días, que pueda desencadenar una acción de Trump o una acción de Maduro. Yo sigo aportando a la paz. Y el clima que yo vi, pues yo hice un recorrido con Nicolás en Caracas, fue lo que ustedes presentaron ahí. Sí, lo vimos ahí. Un ambiente navideño y todo. Y yo no vi un solo arbolito. Yo no vi un solo arbolito. No, eso está decorado. Oye, eso está decorado. No se deje distraer por Monclús, que distraer lo que quiere. ¿Se tomó el cafecito? Vamos con la parte final. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos días? No, es impredecible. Es impredecible porque ya Trump, después de todo ese despliegue que ha hecho y de todas esas amenazas y todas esas agresiones, él tiene que darnos un pelliquito. Porque de no hacerlo tendría un costo hacia adentro y hacia afuera muy alto políticamente. Y es lo lamentable. Porque ahí hay una alianza cívico-militar que está preparada. Las Fuerzas Armadas están preparadas y han armado a la población civil. Entonces, la consigna es vencer o morir. No es tampoco que le va a hacer fácil a ellos, que van a entrar, que van a hacer... No, están preparados para resistir y defender. Ahora, aquello abogo a que se restablezca la mesa del diálogo, a que se identifiquen los puntos y que se haga un proceso de diálogo y se busque un punto de apenimiento que evite el derramamiento de sangre. Okay. Muchas gracias Miguel por esta extraordinaria conversación. Seguimos aquí los espacios abiertos para precisamente el tema del debate y la exposición de las ideas. Gracias Miguel. Vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestra segunda entrevista central del día de hoy. Janilda Vázquez, la legendaria dirigente del PRM y cónsul general en Miami. Venimos con ella. Matutino Su Mundo.